Bienvenida, bienvenido, soy Alejandro Rodrigo y hoy vamos a hablar de las discusiones con nuestros hijos adolescentes, el arte de discutir. Ya lo sabes, antes de nada, alejandrorodrigo.com, ahí tienes toda la información, libros, curso online, el blog, asesoría online, todo lo que tú quieras, ahí me encuentras también si quieres. Así que vamos a respirar profundo, vamos a intentar reflexionar porque el tema de hoy promete mucho debate. Discusiones con adolescentes. Comenzamos. Así que bueno, vamos a empezar con uno de los temas que más llama la atención y que sobre todo más nos desespera a nosotros como padres, y partamos de la base que todos hemos sido adolescentes, y partamos también de la base de una idea complicada y compleja que me gustaría compartir contigo, y es que no todos los adolescentes son complicados en las discusiones, no. Efectivamente, hay algunos adolescentes que son muchísimo más viscerales y hay otros adolescentes que no paran de querer argumentar, pero no todos son así. Depende de cada ser humano, depende de cada persona. De hecho, te invito a que te leas el blog donde está la entrada de discusiones con adolescentes, donde queda todo muchísimo más pormenorizado, porque cada adulto discutimos de una manera. De hecho, quienes me conocen saben perfectamente cómo discuto yo y cómo no discuto yo. Por lo tanto, no se trata de que los adolescentes todos discuten de la misma manera, sino se trata de entender cómo discute en concreto nuestro hijo adolescente y ahí tener la clave para poder ayudarle en ese tránsito que es la discusión. Vamos a ello, por lo tanto. Tenemos además un dilema ético y un dilema moral cada vez que nos enfrentamos a una discusión con un adolescente, porque es el propio adolescente el que está ensayando cómo discutir, el que está queriendo saber y conocer cómo discute su madre y cómo discute su padre, cómo discute, cómo argumenta su maestro, su figura de referencia, porque gracias a toda esta experimentación que está haciendo, con sus iguales también, con sus amigos también, va a aprender a cómo desarrollarse luego en un futuro. Por lo tanto, te lanzo esta primera idea clave. No se trata tanto de ganar cada discusión con ellos, ni de intentar llevarles al punto de que comprendan nuestro argumento y por lo tanto nos pidan perdón, sino se trata más bien de que están aprendiendo, están ensayando, y esto es una inversión a largo plazo. Se trata de que nuestro hijo, que nuestra hija, sea capaz, cuando sea una adulta, cuando sea un adulto, a poder tener herramientas para discutir de manera positiva, de manera prosocial. Ahora bien, recordemos, yo no lo sé tú, pero yo he perdido los nervios en más de una discusión con mis propias hijas, conmigo mismo, con mi esposa, con mis amigos, con mis jefes. Es decir, la discusión también es normal, que haya momentos en los que sea mejor decir, mira, paro todo esto y me voy porque no estoy siendo capaz. Así que es muy fácil de decir y muy complicado de hacer. No obstante, vamos a ello porque quizás la clave fundamental aquí, teniendo este gran preámbulo de introducción y en la que sentamos las bases y en las que ya sabes que cada familia somos un universo en nosotros mismos. Nada tiene que ver cómo discuta tu hijo y cómo eres tú a cómo discuta otra persona, la vecina del quinto, porque dependiendo de tu estilo educativo, del sistema normativo que tengáis, de tu inteligencia emocional y de cómo sea tu hijo, vais a hacerlo de una manera o vais a hacerla de otra. Por eso, que nadie, por favor, te diga cómo tienes que discutir. Imagínate que hay alguien que te dice, sí, primero hay que hacer escucha empática, luego exposición del argumento y por lo tanto conclusión. Bueno, esto está muy bien, pero la realidad es que cuando lo llevamos a casa no funciona. Yo hoy aquí quiero darte una clave, una idea, para que puedas comprender la próxima vez que estés discutiendo con él una de estas dos factores, esta dicotomía. Por un lado tenemos el adolescente racional y por otro el pasional. Será clave entender cuál de los dos es tu hijo. Por supuesto que es una mezcla, pero ¿cuál predomina más? ¿El racional o el pasional? Vamos a explicarnos. El adolescente, cuando está discutiendo de manera racional, es este chico, esta chica, que sobre todo necesita argumentos, que sobre todo necesita que tú le convenzas
de que tu argumento es el bueno. Y sobre todo necesita a toda costa poder evidenciar que su propio argumento es el bueno. Pero la clave de este tipo de discusión, de este tipo de adolescente más racional, tiene que ver en que muchas veces durante la discusión está elaborando contigo sus propias ideas. Las está construyendo a medida que las va contando y que las va diciendo y que las va exponiendo. Es por ello que muchas veces nosotros nos desesperamos, porque incluso da vueltas en su propio argumento. Existen contradicciones. No se trata tanto de poder llevarle la contraria ni evidenciarle, sino se trata, fíjate, de poder acompañarle en el proceso de construcción de su argumento. Necesita entender por qué. Para poner un ejemplo, veamos el ejemplo de Gustavo, que me acuerdo bastante bien de él, que no hacía más que argumentar con sus padres el por qué no tenía que ir a clases si ya tenía 16 años, porque la edad de educación secundaria obligatoria era hasta los 16 y por tanto empezaba a desarrollar toda una batería de argumentos hace poco con sus padres de que ya tenía 16 y por lo tanto tenía que abandonar los estudios porque ya nadie le podía obligar. Y era cierto, racionalmente era cierto. Lo que pasaba con sus padres en esta confrontación grandísima que tenían con él porque sus padres querían que mantuviese sus estudios, era que en verdad Gustavo no quería dejar de estudiar. El argumento que quería encontrar era precisamente por qué él estaba eligiendo estudiar si la ley decía que ya no tenía por qué y si su pereza y su desidia decía que ya no quería por qué, y entonces empezó a decir que los profesores eran nefastos, que el centro de estudios no le entendía, que la edad ya le permitía no estudiar, que para qué iba a estudiar, que si los youtubers ganaba muchísimo más dinero con eso que estudiando, que sí, etc, etc, etc. Y la realidad es que la clave que cambió toda la discusión con él no fue entrar a cada uno de estos argumentos, derribarlo, sino acompañarla en la discusión para que él mismo llegara a donde llegó Gustavo, que fue una maravilla de, vale, pero yo elijo estudiar porque yo quiero, ¿eh? Y voy a estudiar lo que yo quiera. En este sentido, donde encontramos la solución no fue en derribar cada uno de los argumentos. ¿Para qué voy a estudiar filosofía? ¿Para qué voy a estudiar música? ¿Para qué tengo que estudiar religión? No se trataba de todo esto, porque esto es una envolvente que jamás acaba, sino se trata de acompañarle en que él encontrará su propia solución, en que él construyera sus propios argumentos. Es por lo tanto elevarnos en un nivel y poder acompañarle en la discusión. No se trata tanto de vas a estudiar porque lo digo yo y soy tu padre, que por supuesto que también, ya sabéis que me encanta la firmeza, pero la discusión cobra mucho mayor sentido y tiene un aprendizaje valiosísimo, en este caso para Gustavo. Yo lo pude evidenciar en sesión cuando pudimos acompañarle y él mismo acabó en un, bueno, yo estudio, pero porque yo quiero. El segundo punto del adolescente pasional es este otro chico, me acuerdo también muy bien de él, bueno, en este caso era ella, Carolina, cuando Carolina, que la mando un saludo desde aquí, no hizo más que discutir de manera pasional. Ella siempre discute, espero que cuando emitamos este vídeo ya haya un poco podido reconducir, pero discute siempre desde la pasión. No le importan tanto los argumentos como si le importaban a Gustavo. Ella necesita desahogarse toda esa tensión que lleva dentro. Cuando los padres de Carolina intentaban continuamente argumentar, lo que a ella le pasaba es que se bloqueaba porque no era capaz de exponer sus argumentos y entonces explotaba. Carolina no necesita tanto argumento, sino necesita acompañamiento. Y necesita que los padres sean capaces de sostenerla en este frenesí argumental. Y sobre todo necesita que le pongan límites. Porque Carolina a veces, voy a hablar en pretérito imperfecto, traspasaba ciertas líneas rojas y éticas que no se pueden traspasar, como pueden ser el insulto, la confrontación o el desprecio. Pero no había intencionalidad, lo que hay es una gran acumulación de tensión. Es por ello que, de nuevo, otro caso de éxito, cuando los padres de Carolina fueron capaces de entender que la vorágine de la discusión tiene que ver con una ventilación emocional de Carolina, es cuando entonces pueden sostener y limitar este proceso de discusión y más adelante en la calma era mágico, como en este caso era la madre, me decía, Alejandro, si es que simplemente
con volver a ella luego más tarde, lo que pasa es que se calma, se queda quieta y callada y sobre todo entiende y comprende. Bueno, son dos casos de éxito, son dos casos muy difíciles y que he resumido aquí en un momento, en varios minutos, pero no se trata de replicarlos en nuestra casa porque son muy complejos y llevan muchísima intervención educativa, se trata de entender el valor y las claves. Por lo tanto, ten en cuenta que aquí va la clave fundamental. Si tu hijo discute desde el punto de vista racional, necesita sobre todo elaborar sus propios argumentos, quizás hasta la extenuación. Bienvenido. Si tu hija o tu hijo tiene carácter mucho más pasional, necesita sobre todo ventilación emocional, necesita desahogarse y no tiene tanto sentido aquí los argumentos. Dan igual, lo que necesita es ese proceso de desahogo. Teniendo esto en cuenta, estoy convencido de que ahora tu mirada en una próxima discusión cambiará, porque no se trata tanto de tener la razón, sino se trata más de entender su proceso y posteriormente ya podremos ir a encontrar la solución más práctica, ¿no? Ya, Alejandro, pero discute conmigo por la hora de llegada. Bueno, entendamos sus argumentos y los que quiere construir y entendamos que quizás tiene mucha presión y por lo tanto necesita desahogarse. Teniendo esto en cuenta, no quiero acabar sin decirte una idea. Que no nos escuche nadie, pero que disfrutes un montón las discusiones con tu hijo o con tu hija, porque es el único momento que van a discutir contigo liberados de cualquier miedo. Van a ser totalmente genuinos, pasionales o racionales, pero genuinos. Cuando crezcan y sean mayores, medirán muchísimo más sus palabras porque ya no discutirán desde la honestidad, sino desde las consecuencias que tendrá su discusión. Por lo tanto, disfruta un montón esta montaña rusa pasional y de argumentos porque es probable que dentro de poco se acabe, para bien y para mal. Espero que te haya gustado, comparte este vídeo si crees que puede ayudar a alguna familia, alejandrorodrigo.com. No te vayas, alejandrorodrigo.com. Ahí me tienes para lo que tú quieras.